que es para Salvador claramente. Dice, ¿cómo describiría la prosa de Selmar periodista a nivel estilístico, es decir, formal? Ah, cierto que Virginia me dejó ese deber y yo me lo salté. Primero es una prosa ballista. ¿Una prosa? Hay una prosa ballista, hay formalmente una prosa ballista. Don Pepe Valle escribía clarito, para que lo entendiera cualquiera. Don Luis también lo hacía así, pero Don Pepe era mucho más divertido. Selmar también. El lenguaje, me van a matar por lo que voy a decir, me van a matar en casa, porque el lenguaje como un instrumento. Para que quede clarito lo que tiene que ser contado. Como un instrumento, pero como un instrumento manejado con enorme amenidad. Quizás ustedes no me van a creer cuando yo les diga de que es posible escribir una crónica amena de un concurso de mapas históricos realizados entre adolescentes de un liceo. Pero puede ser muy divertido y Selmar lo logró, ¿no? Fue en el Liceo Rodó, en su liceo, para su diarito estudiantil, entrevistó a los ganadores, a las menciones, y la crónica te la lees hoy como si fueras uno de los que estaba ahí peleando por ganarte el concurso de mapas históricos, ¿no? Es entonces muy ameno y hay un trabajo, a pesar de que es claro, de que es directo, hay un trabajo en el matiz, porque hay como una cosa previa que es el esfuerzo es entender, ¿no? Normalmente el esfuerzo es tratar de entender una situación mucho antes que decidir calificativos. Y allí hay un esfuerzo grande entonces por encontrar los matices para describir las cosas de una manera correcta, de una manera exacta, lo cual no quiere decir nunca pedante. Creo que por ahí va más o menos la cuestión del estilo de Selmar. Allá hay otra pregunta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar a viva voz? Hola, yo quisiera hacer una pregunta al compañero de camisa cuadro. El tema de la autocensura es permanente. Hay grados de autocensura, mayor o menor según la época, es decir, según el compromiso que tenga el militante o no, pero siempre hay un grado de autocensura que le permite caminar por el filo de la navaja al periodista o al militante. Hay una dualidad también al mismo tiempo en pertenecer a un movimiento político que puede estar en disonancia. Esa esquizofrenia que tenemos de estar en consonancia o en disonancia con lo que piensa el libre pensador periodista, es decir, el grupo piensa de una manera y el individuo tiene otra cosa. Quisiera que desarrollaras un poco eso en la autocensura en una época predictadura y la autocensura que existe hoy en alguna medida. Yo quería preguntar a Salvador, ¿cuál es entre todas las notas de Selmar la que más, la nota que él diría es, esta es la nota de Selmar? Quería saber sus inicios o cómo fue, y bueno, conocer si lo tenía como hobby o venía de la familia. Muchas gracias. Bueno, esas son tres entonces, tres preguntas. Vamos a empezar por la de Gerardo, que era la autocensura. En realidad un punto un poco lateral, ¿no?, de toda esta discusión que estamos haciendo. Yo simplemente no la observaba cuando leía el trabajo de Salvador. En primer lugar, la autocensura es muy difícil de medir y por lo tanto es casi imposible de determinar su existencia, ¿no? Todos suponemos que hay, pero
una cosa es la autocensura cuando tenemos una situación de libertad de expresión y elegimos ciertas cosas, no decirlas, pero tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Y otra cosa es cuando estamos en un periodo de censura, de clausura, de persecución, ¿no? En ese caso, digo, la autocensura evidentemente tiene otro sentido, tiene otra finalidad también, ¿no? Esa finalidad de sobrevivir, ¿sí? Entendible, pero evidentemente hay cosas que no se pueden silenciar en ningún contexto. Bueno, Yo había dicho que había abandonado esa hipótesis, además, o sea, me pusiste en un brete. ¿Sí? Hay alguna manera de tratar de... Hay formas de tratar de detectarla, ¿sí? La autocensura. Podría haber alguna manera de detectarla, o por lo menos a ver tratar de fundamentar una posible presencia de la autocensura, pero ya nos alejamos un poco del tema de la mesa, sería para otra oportunidad, si te interesa, conversamos, ¿sí? Eso me hizo acordar una cosa, es esta conversación que, no sé si tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver con la respuesta que busca el compañero allá, pero qué enojado que está el embajador norteamericano porque Hechos y Acción atacaban fuertemente las medidas prontas de seguridad, las segundas del año 65, porque las levantaron un poquito y las pusieron enseguida después. Llamó al consejero de gobierno Abdala, que era una de las cabezas del Abdala Colorado, de los Abdala Colorados, una de las cabezas más importantes del vallismo, y le pasó un reto bárbaro, porque ustedes no se dan cuenta que ponen una cosa es cerrar el Popular o Época, pero poner al gobierno en situación de tener que cerrarlos a ustedes es un problema de otro tipo. Por supuesto que Hechos y Acción recibieron su amonestación, y por lo menos Hechos no le dio pelota ninguna a la amonestación que le dirigió el gobierno. No sé cuál es la mejor nota, no sé cuál es la nota de Selmar. Así, para decir algo, me estaba pensando en... Selmar tiene muy buenos perfiles de personajes. La mayor parte de sus notas no lo son situaciones, análisis de problemas, pero tienen toda una línea de notas que son personajes, y me estaba acordando de un perfil que hace de Roger Gorodí. ¿de quién? De Roger Gorodí, que fue un militante y dirigente del Partido Comunista Francés, el teórico del Partido Comunista Francés de los años de la posguerra, en su momento un obediente al estalinismo, pero progresivamente objetor. Y él cuenta su perfil arranca de la situación en la que Gorodí enfrenta a la elección del partido a raíz de la invasión a Checoslovaquia. Y a partir de ese conflicto, de esa confrontación, que es durante un congreso que es pública, nos va mostrando al tipo que se va quedando absolutamente solo, y en su salir, cuando se va solo del edificio donde en ese irse solo del edificio donde se realizaba el congreso, Selmar nos va contando quién era este Roger Gorodí. No sé cuál es el mejor, pero ahora estaba extrañando esa nota. Tú sabes que los especialistas del TURF no están. Mi hermana fue a visitar a los hijos a España. Chicho, que es el que vive en Francia, que sabe muchísimo de TURF, no está, obviamente. Y Luis Pedro, que es el hermano mío al que yo lo consulté la otra vez que nos encontramos por la pregunta que tú me hiciste, hoy no pudo venir. Entonces,
Yo lo que te puedo decir es que nosotros, así como conocimos los diarios, por ejemplo, yo iba a los diarios, yo iba al hipódromo. Y en aquella época se podía ir a la Pelús, que era el lugar de campo, que creo que ahora no se puede ir libremente a la Pelús, ¿no? Yo no he visto gente, las veces que fui al estadio no. ¿Qué decís? ¿Qué dices? No, pero es una cosa interesante. Yo iba a un lugar que era el campo. Que conteste Rafael, Margarita. Pero Rafa sabe más que yo. Bueno, contestá vos, pero no. Bueno, yo no sé si mis abuelos, o sea, mi abuelo materno, por el lado de mi madre, no viene el turf. Viene por mi papá y por mi tío. Y después, distintos, digamos, primos o bueno, mis hermanos, y tengo sobrinos que también siguen el turf. Pero no sé si mi abuelo paterno, o sea, si el papá de papá era aficionado al turf. Así que eso te lo voy a averiguar y después me das tu teléfono, que creo que lo tengo porque nos encontramos en otra instancia colectiva. Primero que me parecía que podía ser interesante, tanto Virginia como Gerardo, si querían preguntarle algo a Salvador. Bueno, me parecía que podía ser interesante. La otra es ese título que es muy profundo, que elegiste, Salvador, explicaste por qué. ¿Qué le dirías a los estudiantes, que tenemos muchos aquí, y también a todos y colegas tuyos, sobre eso? ¿No? O sea, aparentemente lo que entendí de lo que tú decís es que es el mar, eso lo lleva. Que por lo que entendí, hablaba del título que le puso Salvador a este encuentro, y que nos contaba que eso ahora no es posible. Ahora los periodistas en principio son independientes. Hay una diferencia grande en eso. Militancia política, independencia periodística. Y ahora los periodistas, lo que yo me entendió que dice Salvador, es que en general eran apolíticos, o por lo menos no se declaran de ningún grupo o de ningún partido, ¿no? ¿Es así? Sí, que hay como una idea de que son dos territorios que cuanto más lejos estén uno de otro mejor. No se oye, Salvador. Que como sí, como que hoy creo que lo hegemónico es una idea de acuerdo a la cual esos dos mundos no se puede pertenecer al mundo de la militancia y pertenecer al mundo del periodismo independiente. Yo creo que por lo menos en el trayecto de Selmar, lo que a mí me dejó como balance es que si las ideas políticas son grandes ideas políticas, las tensiones se resuelven. Tienen que ser grandes ideas políticas, como puede serlo como defender la dignidad de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? En ese tipo de casos yo no veo tensiones que no puedan resolverse, que las hay, que las habría. No logré que nadie me dijera que se había sentido alguna vez presionado de alguna manera. No sé si todos me mienten, pero eso no parecía, ese problema, ese tipo de discusiones no parecían parte de las redacciones que a Selmar le tocó dirigir. Entonces, bueno, les conté que lo que pasaba también en un diario riverista. Hay a veces cambios de registro que no tienen tanto que ver con lo partidario, ¿no? A la élite que leía la opinión, Selmar le escribe de una manera que no es la manera en que se escriben noticias, por ejemplo, y eso es notable, pero es un tema de estilo de registro, no se trata de hacer trampa. Yo si existe algún estudiante por acá, yo creo que quiero que sepa que por lo menos en este caso, yo no sé si hoy puede haber un trayecto así, pero por lo menos en el trayecto de Selmar, yo lo que encontré fue que si las ideas son así de grandes como aquellas que Selmar defendía, no hay tensión que no se pueda resolver entre periodismo y militancia política, así que hagan buen periodismo independiente y militen, muchachos, que se los precisa. Salvador,
Me llamó siempre la atención y creo que, bueno, Cafera en concreto siempre lo comentábamos, que con otras personas, como muchísimas cosas del semanario hecho, sobre todo el diario, no he tenido acceso. En un gran porcentaje de las noticias, sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza, la carestía y los problemas sociales, son un calco en el tiempo, como que eso no se ha movido. Eso es una cosa que lo hago como reflexión, no sé si tú tenés la misma percepción de eso. Y después de contestarme eso, me gustaría que compartieras, quizás a modo de final, eso que contás sobre lo que Chicho vivió, todo lo del Tribunal Russell, tanto en noticias, como se vivió en noticias, como lo que Chicho, nuestro hermano Chicho que vive en Francia, relata la máquina de escribir, y luego la máquina de escribir y la voz de papá ensayando el discurso del Tribunal Russell. Me parece que estaría bueno. Cuando Selmar se preparaba para ir al Tribunal Russell, el tribunal que se había hecho para juzgar lo que hoy conocemos, juzgar en términos de opinión, ¿no? Porque no era un tribunal con poderes efectivos como los que puede tener la Corte Penal Internacional hoy, pero sí es una de sus raíces, que nació para inicialmente denunciar las cosas que se estaban haciendo en Vietnam, y tuvo una nueva convocatoria de la que participó Selmar cuando se instalaron las dictaduras en el Cono Sur en los 70. Y Chicho se fue a vivir con Selmar al apartamento en el que vivía, en el Hotel Liberty, en momentos en que Selmar estaba preparando la intervención que le iba a tener en el Tribunal Russell, que se iba a realizar en Roma, denunciando los atropellos de la dictadura uruguaya. Que es un texto que es increíble cómo sobrevive, porque no es una cosa que hayamos escrito, se haya escrito poco, ¿no? Hay nuevas síntesis con elaboraciones enormísimas, pero uno lo lee de nuevo y sigue sobreviviendo. Y bueno, y Chicho era el testigo de la preparación de aquello, de su padre trabajando con la minuciosidad que describía Virginia también, con esa misma minuciosidad con la que documentaba las denuncias que hacía en el Parlamento, de la misma manera trabajando para este tribunal, dándole a la máquina, que dicen que escribía muy rápido, pero con pocos dedos, y debe haber hecho mucho ruido, o leyendo una y otra vez el discurso, porque no solo era amigo de la máquina de escribir, pero lo de que cómo hablaba Selmar, eso ya creo que es mucho más conocido. Pero había otra cosa más, si me olvidé. No. Por suerte lo de Casaballe creo que es una de las cosas que sí que, por suerte, es una de las pocas similitudes que quedan. Lo que sí, bueno, no es verdad. No es verdad. La crónica que hace el Negro de Candia sobre lo que era el Hospital Felipe Ferreira, el Hospital Felipe Ferreira no existe más, pero situaciones hospitalarias a veces como esas persisten. Creo que, no sé, hubo años en los que no se veían niños en la calle como los que se encontraba el semanario Hechos, y que también trabajó mucho en ese sentido, pero bueno. Fue bastante adelantado en la parte crónica periodística, tú decís, ¿no? Me parece que sí. Y Marcha tenía cosas, pero aún así. Hay una nota que es el Leopoldo Novoa, que además era fotógrafo. Se empezó a oír que en un frigorífico de Melo se formaban unas multitudes
tremendas desesperados que iban a buscar los restos de la faena que el frigorífico los regalaba. Y de hecho mandó a Leopoldo Novoa a Melo y se trajo una crónica espeluznante. Además hay un consejero de gobierno, no me acuerdo cuál, un blanco independiente, que decía que eso era mentira, que era una invención, que lo del frigorífico eran unos castristas que hacían eso para dejar mal al gobierno. Y es muy cómico porque Novoa va a Cerro Largo, cuyo intendente era, como siempre, el Nano Pérez, blanco como hueso de abuelo. Y el Nano dice, no es ningún comunista, este hombre trabajo el departamento faenando vacas de descarte que no se las venden a ningún frigorífico, así que da trabajo y además me alimenta a los pobres. Y todo eso se trajo Leopoldo Novoa de Melo, cosas hacía hechos. Bueno, muchas gracias.